Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos conectados a través de este hermoso proyecto, el proyecto Saqueo, un proyecto que busca que podamos llevar la palabra de Dios a las familias, a todos los lugares, que las familias conozcan el mensaje de salvación. Vamos ya con nuestro tema número 9 y este tema hace referencia acerca de la cobertura espiritual para mi familia. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Cobertura espiritual para mi familia. Vamos a estar leyendo el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 14. Dice la palabra: miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice que Nehemías, en esa edificación de los muros, una de las motivaciones que utilizó para que el pueblo no se cansara, no desmayara, porque los enemigos cada vez querían oprimirlos más, los enemigos cada vez querían estar encima de ellos, no deseaban que ellos reconstruyeran los muros. Pero entonces Nehemías utiliza una motivación tremenda, que es la familia. Les dice: peleen por sus hijos, peleen por su casa, peleen por su descendencia, peleen por su generación. Y eso es una forma de decirle: no permitan que su familia, que sus hijos vayan a ser esclavos de los enemigos, que sean entregados a la esclavitud. Hoy en día, para nosotros, la esclavitud es en el ámbito espiritual. Cuando nosotros hablamos de pelear por nuestra casa, por nuestros hijos, es para que ellos puedan tener esa libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario. Que ellos no sean esclavos ni de vicios, ni de cosas que los destruyen en el ámbito sexual, en el ámbito emocional, sino que ellos puedan ser libres, experimentar la bendición que Jesús compró para ellos en la cruz. Ahora, cuando hablamos de cobertura, la cobertura espiritual para nuestra familia, la cobertura es algo que cubre un objeto, una persona, con el fin de producir un efecto. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, cobertura espiritual, hacemos referencia a esa acción soberana de Dios para traer protección a su pueblo escogido. Hablamos también de la protección que el mismo Dios presta a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, somos sus pueblos, somos sus escogidos, y Él nos brinda esa protección para que el enemigo no cumpla su propósito, que es destruir. Es el modo que Dios tiene de cuidar la iglesia. Dios mismo estableció la manera cómo proteger la iglesia, cómo proteger las familias de su pueblo. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es esa cobertura espiritual, que es algo que trasciende más allá de lo natural, es algo que trasciende al plano espiritual, al entorno espiritual que nosotros tenemos. Por eso es importante entender cómo es que Dios ha diseñado un plan para que nosotros y nuestra familia pueda estar protegida. Dice que la cobertura es una representación, o mejor, la mejor representación de lo que es una cobertura y una protección está en la figura del pastor y la oveja. Usted sabrá que Jesús, en varios pasajes de la Biblia, hizo esa comparación del pastor, de la oveja. De hecho, Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en esa ilustración, él daba a entender que nosotros éramos ovejas y que él era el pastor que cuidaba, el pastor que alimentaba y que nutría a las ovejas. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de ver los pastores allá pastoreando sus rebaños en los campos, se va a dar cuenta como todo lo que dice Jesús en la Biblia es literal. Cuando él dice: las ovejas oyen la voz de su pastor, las ovejas se entienden y atienden a la voz de su pastor. El pastor es el que se encarga de alimentar, de cuidar, de trasquilarlas cuando llega el momento de trasquilar las ovejitas, porque si no crece esa lana y se vuelve pesada
y genera larvas y genera, las moscas ponen allí sus larvas y va a ser algo malo para la ovejita. Entonces tiene un tiempo donde hay que esquilar a las ovejitas, donde hay que untarles aceite en la nariz para que las moscas no pongan ahí sus larvas. Es todo un cuidado que tienen que hacer los pastores para mantener siempre el rebaño sano. Entonces, todo esto es una buena ilustración de lo que es la protección, la cobertura que Dios nos quiere dar para nosotros, para nuestra familia. Ahora, hay una parábola muy especial en la cual Jesús nos da a entender de que Él vino a rescatar esa oveja que se había perdido. Eso está en Lucas capítulo 15, en el verso 4, donde Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Qué ilustración tan hermosa! Mire, la ovejita normalmente es un animalito que no tiene sentido de orientación. Por eso necesita un pastor que la guíe. La ovejita no tiene el instinto para buscar su alimento, su bebida. El pastor la debe llevar donde está el pasto, donde están las aguas tranquilas. La ovejita no tiene esa capacidad de defenderse a sí misma. Por eso necesita un pastor para que la defienda. Entonces, en esta parábola, Jesús habla de una ovejita que se perdió. De alguna manera, no dice cómo, pero de alguna manera se extravió del rebaño, se salió, se fue, se apartó y llegó a estar completamente sola, desorientada, desubicada. Entonces, Jesús, como pastor, dice que Él sale a buscar, deja las 99 que están allí guardaditas, protegidas, y se va a buscar la que se perdió. Entonces, Él la encuentra, la pone sobre sus hombros, la trae gozoso, alegre, la restaura obviamente y hace fiesta por ello. Entonces, piense por un momento esto. Nosotros éramos esas ovejas perdidas, éramos esas ovejas descarriadas, éramos esas ovejas que necesitábamos que el pastor viniera por nosotros porque nosotros éramos incapaces de encontrar el camino. No podíamos hacerlo. No importaba lo que intentáramos, jamás podíamos encontrar el camino para llegar al Padre. Así que Jesús viene, se convierte en el camino, Jesús viene a restaurarnos, Jesús nos toma sobre sus hombros. Jesús, mi hermano querido, es ese pastor hermoso, amado, que nos buscó, nos puso sobre sus hombros, nos colocó en el rebaño. Él lo hizo todo. Él hizo todo. El pastor fue a buscar, el pastor la encontró, el pastor la alzó, el pastor la puso sobre los hombros, el pastor la cargó y el pastor la puso nuevamente en el rebaño. Lo hizo todo. ¿Qué hizo la oveja? Dejarse cargar. Nada más, solamente dejarse cargar. Y esa es nuestra tarea. Dejarnos cargar por nuestro amado pastor. Dejarnos cargar por ese hermoso pastor que ha venido a restaurarnos. Nuestro amado pastor Jesús, el buen pastor. Él ha venido por nosotros, por nuestra casa, por nuestra familia. Ahora, fíjese que Jesús no la restauró donde estaba, no la restauró allí donde se encontraba y la dejó allí, no. Él la tomó y la llevó al rebaño, porque el rebaño es un lugar de protección. El rebaño es el entorno donde la ovejita puede crecer sana, es el lugar donde puede alimentarse. El rebaño es el lugar donde ella puede ser cuidada de las fieras que la quieren destruir. Ese es el lugar donde ella encuentra todo lo que necesita. Ese es el rebaño. Ahora, el rebaño es una ilustración de la iglesia. La iglesia fue establecida por Cristo. La iglesia no es un invento de hombre, no. La iglesia fue establecida por Jesús y la iglesia es el lugar donde nosotros podemos crecer espiritualmente. Es el lugar donde podemos ser alimentados espiritualmente. Es el lugar donde podemos ser cuidados espiritualmente, apacentados para que el enemigo no venga a echarnos mano. Porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
y Él quiere echarle mano a todo el que esté por ahí fuera del rebaño. Entonces la iglesia es una semejanza de ese rebaño. Y vamos a aprender hoy la bendición de formar parte de un rebaño. Recuerde que estamos hablando de cobertura. El rebaño es esa cobertura de protección que el Dios mismo ha diseñado. En el Salmo 23, creo que todos lo han leído de alguna manera, lo han escuchado. El Salmo 23 es un salmo hermoso donde David dice: el Señor es mi pastor. Ahí empieza toda la ilustración. Somos ovejas de su rebaño y Él es nuestro pastor. Así que el príncipe de los pastores lo hizo todo por nosotros y ahora Él nos llama para que nosotros podamos ser pastoreados por Él. Entonces fíjese eso, en el Salmo 23, el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces piense esto, la bendición primordial de ser una oveja en un rebaño es que las ovejas son alimentadas, abrevadas, sustentadas. Esa es una de las principales bendiciones. Nosotros debemos pertenecer y vincularnos a una iglesia, porque allí es donde hay una protección espiritual para poder recibir el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos pastoree. Mire, el Dios mismo, el mismo Señor Jesús, fue el que estableció los ministerios. La palabra dice que Él estableció pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Él estableció los ministerios. ¿Para qué? Para que la iglesia esté cuidada, para que la iglesia tenga cobertura, para que la iglesia tenga protección. Entonces el pastor, el ministerio del pastor, tiene como tarea proveer alimento espiritual para las ovejas. Por eso es fundamental que nosotros vayamos a recibir ese alimento espiritual. Fíjese, por ejemplo, que en hebreo la palabra pastorear es sinónimo de alimentar. Pastorear es como alimentar. Dice en Miqueas capítulo 7, verso 14: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, porque pasto en Basán, busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Todo eso hace referencia a cómo el pastor cuida, alimenta. Aquí la palabra traducida como apacentar o apacienta es la misma palabra que traduce pastor. El pastor apacienta, que en el griego significa pastorea, guía, ayuda. Es la raíz de esa palabra apacentar, la raíz pastor. Ahora en el Salmo 23 capítulo 2 y versículo 3 también dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por sendero de justicia por amor de su nombre. Entonces fíjese, la primera bendición está en el alimento, provisión. La siguiente bendición también es muy importante y es guía. El Señor nos guía, el Señor nos dirige. Mi hermano, nosotros necesitamos una guía espiritual. Necesitamos ser orientados en nuestra manera de vivir. Si no lo hacemos, vamos a terminar en caminos que nos van a desviar completamente del propósito de Dios. Fíjese que la palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Así que si nosotros no somos guiados, fácilmente nos podemos desviar. Por eso es importante la guía espiritual que encontramos en la iglesia. En la iglesia usted encuentra consejo, guía, encontramos, mi hermano querido, esa sabiduría que viene del Espíritu Santo. Por eso es importante el ser pastoreados. Ahora, en el versículo 4 del mismo capítulo, del mismo Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué hermoso esto. Mire, el Señor mismo puede usar al pastor, al líder, a aquella persona que te está guiando como una fuente de consuelo para nosotros, como una ayuda en los momentos de prueba,
en los momentos de dolor, aun cuando se pasa por el valle de sombra de muerte. Qué importante es tener una palabra de motivación. Qué importante es encontrar una palabra sabia en el momento oportuno. Y esto es lo que se brinda en la iglesia. Ese es el deseo de Dios de brindar en la iglesia, que podamos recibir una palabra que realmente nos edifique. Cuando usted busca consejo, debe saber dónde buscar consejo. Por ilustrarlo, si usted tiene conflictos en su hogar, con su pareja, no es sabio buscar consejo en alguien que ha pasado por 7 matrimonios y todavía no da cuál es el verdadero. Usted debe buscar consejo en alguien que haya logrado mantener su hogar a pesar de las dificultades y que sea un hogar sano. Allí debe buscar consejo. En el área de las finanzas, por ejemplo, ¿cómo va a buscar usted consejo en su finanza en una persona que está quebrada financieramente, que no tiene nada, que no levanta económicamente? ¿Qué consejo le puede dar? Si usted quiere un consejo sabio en la finanza, busque una persona que sea exitosa en los negocios. Entonces, siempre debemos saber que cuando queremos un consejo sabio, debemos acudir al lugar correcto. Si usted necesita guía para su matrimonio, para sus hijos, para su finanza, mi hermano, en la iglesia usted va a encontrar consejo, porque allí reposa el Espíritu Santo y a través de la palabra encontramos todo lo que necesitamos. En el versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso esto. Mire, los pastores y los líderes están capacitados por Dios para proteger las ovejas de los enemigos. Cuando el pastor protege a su rebaño de los lobos, de los leones, de los osos espirituales que buscan destruir sus ovejas, está cumpliendo con la tarea que Dios le encomendó. David, por ejemplo, dice que él fue pastor de ovejas. Antes de ser rey, se desenvolvía o se desempeñaba como pastor de ovejas. Y el mismo David decía: yo peleaba contra el oso, contra el león, contra fieras, contra todo el que viniera a arrebatarme las ovejas. Yo no me dejé arrebatar las ovejas. Esa es la tarea del pastor, de los líderes: orar, interceder, clamar, porque recuerde que la batalla se libra en el ámbito espiritual. Así que la tarea de los pastores y de los líderes, de aquellos que lo están guiando, es orar, interceder para crear una cobertura, una protección espiritual para usted, para su casa. Ese es el deber de hacerlo. Por eso usted se vincula a la iglesia en busca de esa protección. En Ezequiel capítulo 34, versos 5 y 6 dice acerca de las ovejas, dice: andan errantes por falta de pastor y son presa de las fieras del campo, y se han dispersado y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Mire lo triste de esto. Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, muestra lo triste que es cuando no hay un pastor cuidando, cuando no hay un pastor que vigile, que proteja. Son presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque andan errantes, porque no tienen dirección, porque no tienen guía. Mi hermano, con razón, el espíritu de error ha trabajado tan duro por convencer a los creyentes de que no tienen por qué seguir ninguna iglesia y seguir al hombre. ¿Cuántos mensajes bombardean constantemente a las personas? Las iglesias son un negocio, las iglesias son malas, la que huya de la iglesia, no se deje convencer. El enemigo hace su tarea, él hace su trabajo. Él no quiere que la gente esté en un rebaño. Él no desea que la gente sea pastoreada. Él no quiere que la gente reciba alimento espiritual. Él no quiere que la gente tenga una cobertura espiritual. Él desea que las ovejas estén dispersas, sin pastor, errantes. Y cuando nosotros repetimos esos mensajes, le ayudamos al enemigo en su tarea de dispersar las ovejas. ¿Por qué nosotros debemos congregarnos? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos congregar? Muchas personas tienen ciertos razonamientos que a simple vista parecieran lógicos,
en relación al congregarse en una iglesia. Pareciera que fueran verdad. Por ejemplo, algunos dicen, eso no es necesario ir a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios, dicen otras personas. Otros dicen, yo oro y alabo y estudio la Biblia mejor desde mi casa. Otros de pronto dicen, es que yo soy mi propia iglesia. Otros dicen, Dios está en mí y me ama. ¿Para qué tengo que ir a una iglesia? Otros de pronto dicen, Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Otros dicen, el Señor y yo, eso es lo que yo quiero, nada más. Yo no quiero a nadie más que me diga nada. Otros dicen, para serle honesto, me aburre la iglesia. Y otros dicen, la iglesia es un lugar de hipócrita, de gente mentirosa y falsa. Bueno, parecen razonamientos verdaderos, lógicos, pero pongámosle sentido a todo eso. Es verdad, Dios está en todo lado porque ese es uno de sus atributos, la omnipresencia. Pero también la palabra de Dios nos enseña, porque siempre tenemos que ir a la Biblia, a la Escritura. La palabra nos enseña que hay lugares que Dios estableció como específicos para que su pueblo llegue a adorarle. Yo sé que puedo adorar en mi casa, de hecho yo lo adoro desde mi casa. Yo lo puedo adorar en mi lugar de trabajo, donde quiera que esté yo puedo adorar a Dios. Claro que sí, lo podemos hacer y lo debemos hacer. Pero hay lugares específicos que Dios ha establecido para que nos reunamos a buscarlo, a adorarlo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 3 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Mi hermano, como dije anteriormente, la iglesia no es un invento de hombres. La iglesia fue establecida por Jesús, él mismo constituyó la iglesia. Y por eso es importante que entendamos que la iglesia es un plan y un diseño de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, es cuando se empiezan a establecer las iglesias para que los cristianos se congreguen. En 1 Corintios 16, 19 dice, y las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pablo, en sus recorridos como misionero, estableció iglesias a todo lugar donde iba. En las casas. Miren, en aquel entonces no eran templos majestuosos, grandes, locales amplios. No, las casas. La iglesia empezó a reunirse en las casas. Por eso aquí él dice que la iglesia que estaba en la casa de Aquila y de Priscila, allí estableció iglesia. Y en muchos lugares, en muchas casas, se estableció iglesia. Porque era necesario que los creyentes se reunieran en un mismo espíritu, en un mismo sentir, a adorar y a buscar a Dios. Ahora, quiero que veamos algunas razones por las cuales nosotros debemos congregar, por las cuales es importante que nos congreguemos. Número 1, nos congregamos porque es un mandato del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, fíjese, congregarnos es parte del plan de Dios y es un mandamiento del Señor. Nosotros no podemos poner excusas para ir a la iglesia. Yo sé que hay personas que les gusta que solamente vayan a la casa, les prediquen, les enseñen y hasta ahí no quieren ir a la iglesia, que les incomoda, que el domingo es cuando descansan, que el domingo es cuando esto, aquello. Hay tantas excusas que ponemos. Pero recuerde siempre, esas excusas lo único que están haciendo es facilitarle al diablo su tarea. Usted debe ser consciente de que congregarnos es parte de nuestro deber como creyente, como hijo de Dios. Número 2, congregarnos. Nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo. Fíjese, Jesús se congregaba, claro que sí. Dice Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El pueblo judío se congregaba en algo que se llaman las sinagogas. Cada día de reposo, cada sábado es una tarea, un deber de todo judío, desde el más pequeño hasta el más grande. Ir a la sinagoga, congregarse, recibir palabra. Todos iban. Allá no es que, ay, el niño tiene pereza, el niño se queda durmiendo, el niño se queda viendo televisión. No, todos vamos a la sinagoga.
Eso es una responsabilidad y Jesús fue formado de esa manera y nos dio ejemplo de la importancia de dedicar el día del Señor para buscarlo y escuchar su palabra. Número 3, nos consagramos, nos congregamos porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted se reúne, cada vez que usted recibe palabra, esa palabra está alimentando su fe. Esa palabra lo fortalece espiritualmente. Cuando usted va a la iglesia, usted no va ni a chismosear, ni a hacer negocios, ni a nada de eso. Usted va a recibir, a adorar y a recibir la palabra de Dios. Usted cuando va a la iglesia debe salir fortalecido, porque allí el Espíritu Santo se mueve a través de la adoración y a través de la palabra. Número 4, nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Dice el Salmo 119, el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mi hermano, ¿cuántas veces cuando yo me congregaba antes de ser pastor, yo iba a la iglesia con tantas incertidumbres en mi cabeza, no sabía qué camino tomar y yo le decía, Señor, háblame, por favor, háblame. Y yo iba a la iglesia y el mensaje, el sermón, la palabra era tan clara que yo decía, Señor, gracias, porque ya sé la decisión que tengo que tomar. Dios siempre habla de manera específica y de manera contundente para corregir nuestras vidas. Número 5, nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían aún en medio de gran persecución y peligros de muerte. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, verso 25. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mi hermano, usted y yo tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Que nosotros tenemos libertad para congregarnos. Nosotros tenemos libertad para ir a la iglesia, para predicarla, para enseñarla en el parque, en la casa, donde quiera podemos hacerlo. Sepa que hay lugares donde no tienen esa libertad. Sepa que hay lugares donde los cristianos deben reunirse en lugares ocultos, sin que sean vistos por el gobierno, porque son perseguidos, son atacados, son asesinados. Sepa, mi hermano, que es un privilegio muy grande que usted y yo podamos disfrutar de la palabra de Dios con total libertad. Así que aproveche ese privilegio que tenemos. Disfrute de esa bendición de poder congregarnos. Es un regalo de Dios para nosotros. Y número 6, nos congregamos para aprender a crecer juntos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note eso, creciendo en la obra del Señor siempre juntos. Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo, a soportar a los más débiles en la fe. Aprendemos a tener unidad, a ayudarnos. Mi hermano, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Sáquese eso de la cabeza. No es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente imperfecta, de pecadores, de gente que viene a buscar a Jesús porque quieren cambiar sus vidas. La iglesia es un lugar donde vamos para que la sangre de Jesús cada día nos limpie más y más de todo lo malo que hay en nuestras vidas. No podemos pretender que la iglesia de Dios sea perfecta, que las personas que van, nadie puede ser perfecto. Siempre vamos a encontrar gente débil, gente que tiene fallas. Claro que lo vamos a hacer. Nosotros las tenemos. Pero eso no es obstáculo para que usted busque a Dios. No es obstáculo para que usted se congregue. Congregarnos es importante. El propósito de este proyecto Saqueo es llevar la palabra a las casas, que la gente reciba a Cristo y que la gente se congregue. Ese es el propósito, que la gente se congregue. No que nos acomodemos
a que simplemente nos lleven la palabra a la casa, sino que también podamos congregarnos en la iglesia cada semana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias por el privilegio y la cobertura espiritual que traes a nuestra familia a través de la iglesia. Gracias por la bendición de poder formar parte de un rebaño que es la iglesia, donde tú nos apacientas, nos cuidas y nos pastoreas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.